¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos listos para una charla más con Will Chávez. Ah, Esperamos que hoy podamos aprender juntos al respecto de este tema. ¿Cómo estás, Will? Bien, gracias a Dios, súper emocionado. El otro pedacito, fragmento de podcast que habíamos hecho, la gente lo recibió de una manera muy buena. Sí, Entonces creo que es tiempo de continuar haciendo esto y sobre todo educar y aprender. exacto. Gracias, Esa es la Francisco. intención. Gracias, Francisco, por considerarme y nada, démosle. No, gracias a ti. La otra ocasión que estábamos platicando, me hiciste una pregunta que me llamó la atención. Me preguntaste que qué diferencia había entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Ah, ¿Por qué te nace esa curiosidad? Porque lo que me estoy dando cuenta es de que las leyes no son, las leyes han cambiado. En un momento yo pensé de que en el Antiguo Testamento habían sacrificios. Eso creo que es algo que nunca yo hice la pregunta correcta y nunca se me dio una respuesta donde yo me quedara conforme. Sí, lo he escuchado de que ya no hay sacrificios de animales, he escuchado que muchas leyes han cambiado, pero me gustaría saber cuáles, más que el lógico, ¿me Wow. entiendes? ¿Cuáles leyes han cambiado desde los tiempos de Jesús, desde el Antiguo Testamento Wow. hasta el Nuevo Testamento? Obviamente estamos hablando de que la Biblia misma lo dice, que todo cambia menos su palabra. Pero si la palabra de Dios no cambia, Wow. ¿cómo es de que las leyes están cambiando? ¿Cómo es que la cambia? Oh, Si su oh. palabra no cambia. Sí. Damas y caballeros, ya se armó. Esto se va a descontrolar. Oh, me acabas de hacer una de las preguntas más interesantes que poca gente se anima a hacer. Y es bien amplio dar esta respuesta porque, wow, o sea, tocaste grandes verdades de que, ¿cómo puede ser que ciertas cosas han cambiado, pero la Biblia dice que su palabra no cambia? Exacto. Wow. Amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto? La verdad, pueden darnos sus comentarios, pero bueno, lo que pasa, mi bro. Perdón, y esto es acerca de, nosotros estamos aprendiendo, Claro. estamos aprendiendo. Sé que hay muchas personas que pueden ver este video, este podcast y saben más que nosotros, pero creo que aquí es donde entramos en charla, no somos no tenemos doctorado en esto, simplemente estamos aprendiendo, estamos Pero bueno, sí contestando la hemos pregunta. estudiado los temas. Sí, claro, pero lo digo por la gente que nos dirá, oiga, ¿cómo es que no saben este tipo de cosas? Realísticamente hay cosas que no sabemos, que nos quedamos con la duda, pero como cristianos aceptamos lo que nos digan. Lo que Continúa. pasa que el problema que hay muchas veces es de que nos creemos todo sin investigar por qué o para qué. Exacto. Tú acabas de decir, ¿verdad? Que hemos escuchado cantidad de cosas y no estamos seguros de por qué o para qué. Ok, la palabra de Dios no cambia. Hay un concepto que se ha enseñado por mucho tiempo que dice que el tiempo de la ley ya pasó Mm. y nosotros estamos bajo la gracia. ¿Sí has Sí, escuchado he eso? escuchado eso. Ahora, checa, la ley siempre estuvo para el pueblo de Israel, judíos, israelitas. Nosotros, centroamericanos, hispanos o del continente americano, nunca estuvimos bajo la ley. Ujú. Jamás se nos impuso a nosotros la ley. Exacto. Entonces, esa explicación es de Pablo a los judíos. Pero bueno, se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento es malo. Que en el Antiguo Testamento se hacían cosas incorrectas. Que había mucha rigidez, mucha legalidad y que pareciera que era un Sí, tiempo malo, ¿no? exacto. Entonces, pero no. El Antiguo Testamento Dios expresa su intención, su propósito, su plan para con la humanidad y en el Nuevo Testamento se cumple eso. Entonces, las buenas noticias empiezan desde el Antiguo Testamento. Y yo traía esta idea desde hace mucho tiempo, pero, ¿sabes? Sí, ¿te acuerdas del doctor Maynard? Correcto. Un día estábamos platicando con él y yo ya traía esta idea y él está escribiendo un libro sobre el Antiguo Testamento. Desde ahí empieza el Evangelio. No empieza con Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. El Evangelio empieza desde el Antiguo Testamento. Entonces, Porque según lo que creemos, lo que he escuchado,
es de que desde las epístolas es donde comienza el evangelio. Entonces no es correcto eso, No viene es desde cierto. mucho antes. Mira, sí, es que lo que pasa es que el Nuevo Testamento es la continuidad del Antiguo. Por un lapso de tiempo que no hubo profecías, que no hubo palabra, es que se dividió, pero realmente no hubo por qué. Ahora déjate, explico una de las diferencias que hay entre el Antiguo y el Nuevo. Es que en el Antiguo, en los primeros 5 libros, la gente logró escuchar la propia voz de Dios. Se escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí tronando. La gente escuchó los mandamientos que Dios dio. Sí, literalmente. Literal. En el Nuevo no. En el Nuevo no. Ok, en el Antiguo Dios da promesas que en el Nuevo se empiezan a cumplir. Entonces, no sé si tú escuchaste que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo. Sí, llegué a escuchar comentarios de este tipo. Incluso llegué a escuchar que en ese entonces, pues obviamente la ley era muy estricta y que cosas que cosas que hoy pasan jamás hubieran sido permitidas o jamás estuviéramos con vida, porque gente que está haciendo ahora, cometiendo cosas o pecados en este siglo, simplemente estuviera muerta por la ley Por la tan ley. estricta y tan loca que había en ese tiempo. Pregunta, ¿tú has leído la ley? La única ley que yo conozco, la verdad, es la que se nos contó de niños, la de Moisés, los 10 mandamientos. Ok, ¿qué de malo hay en amar a Dios? En nada, en absoluto. Ok, ¿qué de malo hay en no matar? Nada, es lógico. Ok, ¿por qué se nos enseñó de que era malo la ley? Lo que pasa que cuando Jesús aparece en la historia, él empieza como a contradecir a los religiosos de esa época Sí. y empezó a destruir sus leyes, pero eran leyes hechas por ellos mismos que violaban las leyes de Dios. No era que practicaban la ley de Dios, practicaban leyes de ellos. Por ejemplo, en el día de reposo que Dios estableció, que vienen los 10 mandamientos, Dios enseña que hay que descansar y dedicárselo a Él. Los religiosos lo hicieron más pesado y tú no puedes hablar por teléfono el día sábado. Tú no podías ayudar a alguien por ser día sábado. Porque estuvieras El- quebrantando la ley de ellos, no la ley de Dios. Por eso Jesús dijo, ¿qué es lo que se puede hacer en el día de reposo? Hacer lo bueno. Por eso él no tuvo ningún problema. Entonces, y Jesús dice, yo no vengo a destruir la ley, yo vengo a enseñar. Entonces, déjame decirte que el Dios del Antiguo Testamento, te soy honesto, a mí se me hace que es el Dios más amoroso. Es la mejor versión de Dios que tú puedes ver. ¿Tú estuviste ayer en el servicio? Claro que sí. ¿Sí? Ok, no sé si te acordes de la prédica. Estuve en producciones, pero sí, claro que Ok. sí. Hubo un pasaje, bro, que a mí me gustó mucho. Porque es en el libro de Jeremías, donde Dios... A ver, voy a leer. ¿Jeremías qué? ok, deja que lo tengo en mis notas. Ok, Jeremías 29, 10, 13. Vamos a ver Y qué luego es la versión lenguaje actual. Una de las versiones que me gustan. Dice, ustedes van a vivir unos 70 años en Babilonia. Cuando se cumpla este tiempo, les prometo que los haré volver a Jerusalén. Dios prometiendo a su pueblo que había fallado, que la había regado, como bien tú decís. Pero ayer Claudia decía, Dios les pidió por 40 años que se arrepintieran. O sea, Dios nunca ha sido un Dios estricto. Fallaste y ¡pum! Te mueres. Te destruyo, te odio. Él no es como nosotros. Da muchas oportunidades. Y a pesar que el pueblo de Israel falló por mucho tiempo, después de un tiempo de castigo, tanto fue su amor que los volvió a sacar de ahí. Los llevó de nuevo. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios siempre de amor y de gracia, que se expresa en gran plenitud en el Nuevo Testamento, dando lo más preciado de él, dando a su Hijo por nosotros. Entonces, a mí se me hace, o sea, si, lo que pasa, bro, es que la verdad nos conformamos mucho con lo que nos dicen y a veces no todo lo que nos dicen es cierto. No leemos mucho nuestra Biblia. Exacto, cuando basado esto va en la antigua ley. De chiquito se te mencionaba de que
o mirabas tú de que el aceite era necesario para que el milagro fuera hecho. O sea, tenía que haber algo, como en ese entonces, tienes el sacrificio, la sangre de un cordero, todo ese tipo de cosas. Hoy en día, para proteger tu casa, no necesitas sangre de un cordero, no necesitas, ¿me entiendes? Cosas de esa magnitud para que la conexión o la ayuda o lo que sea que estés pidiendo se cumpla en tu vida o en tu hogar o en tu familia. En ese entonces, a mí se me enseñó, yo de una manera, la percepción mía fue esa. No hay sanidad, no hay milagro sin que estuviera el aceite. O sea, el poder, el milagro no estaba en el aceite. Pero es lo que vimos de niños, es lo que se nos inculcó, por decirlo así. Mira, lo que pasa es que todo lo que está en el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice que es sombra, o era un reflejo de lo que iba a pasar en el futuro. Obviamente los corderos que se sacrificaban representaban ¿a quién? A Jesús. Entonces, para que la gente pudiera entender lo que Dios iba a hacer en el futuro. Pero definitivamente no se necesitan ciertas prácticas más que sí entender cuál es el mensaje de esas prácticas. Cuál es el símbolo, ¿verdad? Por ejemplo, el aceite que se usa en el Antiguo Testamento representa el Espíritu de Dios. Ok, y tú puedes enseñarme tres características del Dios del Antiguo Testamento que son diferentes al Dios del Nuevo Testamento. Es que esa es la cosa, eso está bueno. Es que es el mismo. Exacto, pero hay cosas que definen, porque tú lo has dicho. En ese entonces, él era amoroso, puede ser una de esas, donde nos enseñó obviamente que tu ley o lo que tú crees, aunque no sea la correcta, no te va a condenar, simplemente te dice, vimos los ejemplos, donde el vaso, por decirlo así, ustedes no se lavan las manos antes de comer. ¿Sabes que ese tampoco es parte de la ley? ¿Me entiendes? Pero, checa, y yo lo miraba, yo de niño, te digo, estoy hablándote de yo mirar películas cristianas. Vimos ese tipo de ejemplos, aunque no sea la ley, pero te das cuenta de que como Jesús simplemente con la misma palabra, él respondía. Sí, hubo momentos donde quizás Jesús llegó al punto donde tuvo que corregir o tuvo que... Lo que pasa es que esas reglas, mira, que establecieron los religiosos en ese tiempo, es como algunas iglesias tienen ahora que la mujer no puede usar falda. Perdón, que no puede usar pantalón. Falda, pantalón. Es que esto es en vivo, señores, así que... No, y pues ese es un tema. Y eso no viene en la Biblia. Y ese es un tema para un podcast que... Para otro día. Sí, Sí. si ustedes quieren ser parte de ese tema, donde estaríamos hablando acerca de la religión que hoy en día en este siglo XXI se vive, como la que acaba de decir Francisco, donde cosas tan sencillas como el pantalón, los aretes, el maquillaje, cosas que lamentablemente... Son cuestiones de cultura. Exacto. Son cuestiones de cultura. Mira, un ejemplo de eso, la cultura, la música de nosotros en Guatemala es diferente a la música de los puertorriqueños. La cultura mexicana, entonces a cada gusto su color, ¿no? Pero ese sería otro tema. Eso es otro tema. Pero, ok, 3 características del Dios del Antiguo Testamento. Era un Dios, o es un Dios, que estaba enseñándole a su pueblo. Manifestó un carácter de padre, que les instruyó. Yo pues tengo la oportunidad de dar el discipulado en la iglesia. Y le digo a la gente que el primer discipulado, ¿dónde creen ustedes que se dio? Te pregunto a ti, ¿dónde crees que se dio? ¿El primer discipulado? Ajá. Bueno, fue cuando él le predicaba a la gente ahí en el monte, en el río, en Jesús, todos ¿no? lados, sí, Jesús. Okay. No. ¿Dónde fue entonces? Fue cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, los lleva al monte Sinaí y ahí les empieza a decir, estos son mis mandamientos. Y me van a amar de esta manera. Y Dios se toma el tiempo de enseñarles cómo vivir bien. Wow. Él les dice, les pongo 2 opciones, la vida o la muerte, el bien y el mal. El seguirlo a Él y obedecerlo es para que nos vaya bien. Pero ustedes toman la decisión. Yo les enseño cuál es el camino. Yo les enseño cómo tienen que vivir bien, cómo van a tener larga vida. Sabes que en el Antiguo Testamento hay leyes dietéticas para cuidar tu salud. Exacto. Leyes sanitarias de cómo manejar la higiene, familiares. Todas las leyes morales están en la Biblia.
Entonces, Dios fue un maestro, un padre que educó a Israel como su hijo. Y obviamente, por ser un padre, a la hora de educarlos, cuando ellos fallaban, también los corregía. Los corregía, y eso es lo que a la gente no mucho le gusta. Y pareciera que el Dios del Nuevo Testamento es más ligero y que no hay ningún problema, puedes hacer lo que quieras, y no. Sí, sí, sí. El pecado siempre sigue teniendo consecuencias. Puedes tener perdón, pero no hay nunca ha habido una licencia para pecar. Y siempre ha habido chance de arrepentirse. Siempre ha habido chance. Entonces, Dios ha sido un Dios Padre, siempre ha sido un Dios de amor y un Dios que le enseñaba a su pueblo a cómo vivir bien, a que les vaya bien. Wow. Excelente respuesta. Hay una situación, hay un momento en el cual vivimos donde nosotros pensamos que la ley está hecha para romperse. ¿Has escuchado eso? Las reglas están hechas para romperse. Sí, algunas personas dicen. ¿Verdad? Ok. ¿De qué leyes nosotros como cristianos estamos, aunque obviamente no tendríamos que romper ni una, por lógica y por obvias razones, pero como humanos pecamos y rompemos las reglas, fallamos, etcétera, ¿no? Pero, ¿cuáles son las leyes que nos privan, que nos excluyen de conocerlo a Él? Porque hay leyes tan fuertes como que nos excluyen. O sea, como qué leyes que no cumplimos que nos Exacto, afectan. que nos afectan tanto, Wow. que nos excluyen del reino de Dios. Fíjate que justamente hoy estábamos hablando de eso con Franklin. Y notamos, ¿verdad? Que estamos en una generación que desconoce a Dios. Que quisiera saber cómo agradarle, pero no sabemos. Porque estamos acostumbrados solo a congregarnos y es todo. Exacto. Y no sabes qué más pasa ahí. Por eso Jesús dijo, escudriñen las escrituras y ahí van a encontrar salvación. Ahí podemos conocerlo a Él. Pero ok, no es para todos, ¿verdad? Primero, el día sábado, bro, el día de reposo, es algo que nosotros los cristianos no practicamos. ¿Sabes las diferencias entre las personas que practican el día sábado, como los he escuchado, no sé, perdonen, sabadistas, creo que así se llaman? Las personas que Sabáticos, adventistas, las séptimo personas día. que literalmente no hacen nada en sábado porque quieren guardar la ley de ese entonces. ¿Qué onda ahí? ¿Qué onda ahí? Okay. ¿Quién está mal? Porque decimos, es un tema tan sencillo como tú eres sabadista o sabático y yo soy cristiano, pero a mí me desconozco tu vida, pero tú vas a la iglesia en sábado, yo voy en domingo. Y viene alguien más nuevo y queremos que no es su trabajo, que no es cristiano ni nada, ¿verdad? ¿A quién le creo? A este tipo que me está diciendo que en sábado tengo que respetar el sábado. Y aquí tengo a Francisco que es domingo. ¿A quién sigo? ¿A quién sigo? Cosas que pasan. Ok, mira, ¿qué leyes podemos cumplir, qué leyes no? Una vez eso le pregunté a un maestro. Me dice, ¿tú estás obligado o eres responsable de cumplir las leyes si estás en las circunstancias y en las condiciones correctas? Por ejemplo, el pueblo de Israel necesitaba celebrar fiestas a Dios e ir al templo, creo que 3 veces al año. Pero ahorita no hay templo, no lo pueden hacer. Y como no hay templo y no lo pueden hacer, no se les considera como una falta, porque no hay templo. Entonces me decía él, por decir, tú sabes que en un semáforo y la luz roja aparece, tienes que parar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no paras? Estás infringiendo la ley de tránsito. Exacto. Ok, pero si no hay semáforo, No hay una ley. Sí, no hay una ley. No hay una ley que se rompe, ¿verdad? Exacto. Okay, igual, nosotros no estamos bajo esas condiciones, bajo ciertas condiciones, pero en el caso del día sábado no tiene que ver el día al 100%. Si lo pudiéramos practicar sería mejor, porque eso no ha cambiado. Estaríamos como tú. Entonces, tu consejo sería, no tu consejo, pero el punto de vista, tu respuesta es, no hay nada de malo, simplemente lo que hagamos. Exacto. Nos convendría, sería mejor visto o sería mejor para nosotros. Para nosotros a cada quien, ¿verdad? A cada quien su vida. Exacto. Pero, porque es que a Dios no le afecta. Exacto. Lo que te iba a decir, al final del día, sábado o domingo, al final del día estás cumpliendo con tu deber. Bueno, de dedicarle un día. Lo que pasa que, chica, los mandamientos de Dios son para el beneficio de nosotros.
O sea, en esos tiempos nadie tenía descanso. Eran 7 días, hablando de que la gente trabajaba, los esclavos trabajaban, los animales trabajaban. Eso era una vida de esclavitud, explotadora. Viene Dios y le dice, ustedes no van a hacer lo mismo. Yo necesito que ustedes sean una nación saludable. Wow. Van a descansar un día. Fíjate hasta qué punto Jesús nos está cuidando. Ajá. Por eso te digo, es un Dios de amor. Wow. ¿Qué pasa? Cristianos o no cristianos, si trabajas demasiado, te quemas. Exacto. Descuidas tu familia, descuidas tu salud. Hasta en eso. Todo eso Dios lo cuida. Por eso es tan grande su amor. Que dice, yo quiero que ustedes vivan bien. Ok, pero como ustedes necesitan balancear su vida familiar, su vida laboral y su vida espiritual, en ese día de descanso, lo van a dedicar para mí. Se van a concentrar en meditar en mi palabra, en tener comunión conmigo, pero también comunión con su familia. ¿Sabes, bro? Créeme. Wow. Si nosotros pudiéramos practicar lo que Dios enseñó en ese entonces, en el sábado ellos tenían una comida especial. Se juntaba toda la familia. Toda la familia. Hoy en día la gente no se junta. Hay familias que después de la iglesia, cada quien agarra por su lado. No, Dios estableció, es importante la unidad familiar. Se sienta el padre de familia, todos sus hijos alrededor de la mesa y todos dan gracias a Dios y meditan en las cosas que Dios ha hecho para ellos. Cómo Dios los sacó de esclavitud, cómo Dios los liberó, recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es como uno puede tener una vida de gratitud. Entonces, imagínate una sociedad que pudiera practicar eso. Wow. Descansar, pasar tiempo con su familia Sí, y conectarse con ese ser divino que nos alimenta el espíritu, que nos da paz. Exacto, porque estamos en el afán, ¿no? Estamos en el afán siempre donde ¿me entiendes? Para ir Nada es abajo. suficiente, tienes que trabajar Yeah, más. otra preguntita. Esa pregunta está buena. Esa me gustó. Siempre he querido hacer esa, pero hasta hoy Aprovecha. tuve la oportunidad. Mira, ¿qué pasa o cuál es tu respuesta o tu punto de vista en la comida? Hay gente que dice, no, yo no como puerco. No puedo comer puerco. No puedo comer porque es impuro. Nunca pensé que iba a responder esto ya. Es impuro. Sí tenía ganas. Yo también sé algo poco, pero aquí es donde me gustaría que... Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la ciencia? Ajá, porque la Biblia obviamente dice que no Que te no. contamina, ¿verdad? Lo que entra, sino lo que sale. O sea, Eso dijo Jesús. ajá, entonces, ¿qué dice? Pero ¿por qué sería que no? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué? Ok, checa. Es increíble. Una vez le pregunté a alguien y me dijo, es que yo creo que es porque una vez, cuando Jesús liberó a un endemoniado, echó a los demonios en los cerdos y por eso se contaminó. No, no es cierto. Lo que pasa, bro, Dios estaba cuidando la salud de su pueblo. Ellos vivieron 40 años en el desierto. No había cómo desintoxicar la carne, no había cómo refrigerarla, no había cómo... O sea, el cerdo se alimentaba ¿de qué? De los desperdicios y del excremento. Entonces, la carne, o sea, era... Sí. Ok. Pero ya se ha comprobado de que el cerdo es un animal que no suda. Y las toxinas de su cuerpo no son liberadas, se quedan en su carne. Las toxinas son ingredientes venenosos Sí. que dañan al cuerpo. Dios dice, yo quiero que ustedes sean saludables, pues no van a comer de eso, porque les hace daño a su salud. Wow. Entonces, pero imagínate, hace que aproximadamente 2400 años atrás, Dios explicarles, miren, es que lo que pasa Sí. es que tiene toxinas y... No, Sí, entonces exacto. simplemente es impuro, no lo hagan. Ya. Wow. Siempre es Dios cuidando la salud. Ahora nosotros tenemos la opción de cuidar o no cuidar nuestra salud. Ok, esa fue la respuesta. Las personas que practican, que no hacen eso, obviamente lo hacen, como lo dijimos apenas, al gusto de ellos. Las personas que practican el sábado, que guardan el sábado, que guardan el domingo, entonces lo mismo sería tu respuesta. No es saludable y punto. O sea, simplemente Jesús nos estaba ayudando, nos está ayudando a mantener, a cuidarnos nuestro cuerpo. Pienso que si Dios volviera a dar leyes alimenticias, nos prohibiría muchas cosas. La soda, los azúcares, las grasas, Exacto. por el bien de nosotros. Pero ya para el día de hoy nosotros ya sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿verdad? Entonces ya queda a nuestro criterio. Pero no te vas al infierno por eso. O sea, no es algo que te condena, pero sí te puede hacer daño.
si no balanceas. Si trabajas demasiado, tu cuerpo se va a dañar. Sí. Si no trabajas, pues también no te va a ir bien, ¿verdad? Si vives afanado, te va a dar ansiedad, te vas a frustrar, te vas a enfermar. Entonces, por eso Dios crea una cultura donde la gente pueda vivir más saludable. Ese es el objetivo de Dios. No es esclavizar al pueblo, sino que el pueblo pueda tener una mejor vida. Wow, esa es una manera, una perspectiva diferente de verlo, porque hasta te podría decir de que antes de este podcast, mis preguntas eran, o sea, lo que yo quería saber era exactamente lo que me contestaste. Simplemente Dios tratando de cuidarnos, simplemente buscando el beneficio correcto para nosotros y sobre todo que nos vaya bien, que no hay nada de malo en eso. Entonces, si comes o no comes, si es sábado, domingo, miércoles, al final del día, en conclusión, reservar un día para Cristo, para meditar en su palabra, para asistir, para congregarte, para pasarla con tu familia, para tener un tiempo libre, como tú lo has dicho. Pero ya hemos llegado al final de este episodio. Híjole, no avanzamos nada. No, hay muchos temas por hablar, hay muchas más preguntas que te quiero hacer, pero creo que ahora es donde le vamos a dar una chance a los que están viendo este video. A los 2, 3. A los 3 o 4 que están viendo este video. ¿Qué preguntas tendría que yo hacerle a Francisco en el siguiente episodio? Para poder contestar y poder tener una claridad acerca de las dudas que tenemos, que nunca preguntamos por falta de pena, porque no queremos, porque quizás nunca se da la oportunidad. Pero en este espacio estamos hablando de cosas tan sencillas y tan normales, dudas, opiniones. Entonces, Francisco, gracias por siempre enseñarnos y estamos aquí para aprender. Este episodio fue un espacio muy bonito, Francisco. No, miren, quisiera dejarlos con esto. Tomémonos el tiempo de conocer a ese Dios, como dijo el apóstol Pablo una vez, a ese Dios desconocido, que solo hemos escuchado de él, pero que no hemos podido conocer. Créeme que ayer que Claudia estaba predicando y escucho ese pasaje, me tocó el corazón tanto. Wow. Porque Dios siempre ha sido de un corazón tan amoroso que les dice: ok, porque se han portado mal los voy a castigar, pero les prometo que pasando ese tiempo los vuelvo a traer conmigo. Wow. Porque tanto es mi amor por ustedes. Y les prometo que les va a ir bien. O sea, es Dios dando su palabra. Créeme que hay gente que te ha prometido un montón de cosas y te ha defraudado. Pero Dios cumple sus promesas y hasta el día de hoy las ha cumplido. No sé, a mí me toca mucho y estoy muy sensible desde ayer con esa palabra porque Dios es un Dios fiel, que siempre cumple su palabra. Amén. Y estamos hablando del Antiguo Testamento, un Dios bueno, lleno de misericordia, lleno de amor. Así que no importa si en algún momento tú fallas, no importa si en algún momento tú la riegas, Dios sigue siendo el mismo. Dios siempre nos sigue esperando. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro episodio, donde le hacemos preguntas a Francisco basadas en el Antiguo Testamento. Si tienen preguntas, si tienen inquietudes, déjenlo en el comentario para poder continuar con el episodio número 2. Gracias por apoyar. Este espacio siempre va a ser para contestar preguntas, para aprender y sobre todo darle la gloria a Dios.